Muy buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos a este webinar de nómina electrónica y documentos soporte. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Juliana Libreros, directora comercial de Facturatic Master Colombia. Antes de iniciar este webinar, por favor, ¿me pueden confirmar por el chat que escuchan perfectamente? Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Listo a todos las personas que nos acompañan. Agradezco también que nos comuniquen en el chat de qué ciudad nos acompañan. Para nosotros es muy importante saber de qué parte de Colombia estamos aquí reunidos esta tarde. Agradecemos a todos, pues obviamente su asistencia, su puntualidad. Les recomendamos a todos tener las cámaras apagadas para tener una mejor conexión. Cualquier duda que vamos a tener o inquietud durante el webinar lo vamos a ir dejando en el chat y en el transcurso lo vamos a estar resolviendo. Muy buenas tardes, mira, bienvenidos a todos. Luz María de Manizales, de Barranca Bermeja, de Cali, es un gusto de Ibagué, vale, a todos, bienvenidos, muchísimas gracias. Bueno, esperamos que tengan ustedes toda la participación. Ahora le quiero dar la bienvenida al conferencista que nos acompaña el día de hoy. Él es Camilo González Martínez, conferencista experto en documentos electrónicos y gerente nacional de Facturatec. Camilo, muy buenas tardes, bienvenidos, un gusto para todos. Vale, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la asistencia. Importante también si nos pueden escribir en el chat las preguntas específicas que tengan con respecto a nómina electrónica. Nosotros vamos a transmitir por Zoom y por Facebook simultáneamente. Entonces las preguntas que nos van llegando las vamos como resolviendo porque este tipo de espacios sí queremos que sean de promedio 45 minutos, que sean muy dinámicos, donde nos llevemos en 45 minutos un conocimiento muy concreto de estos productos electrónicos. Entonces, sí, chévere recibir como las inquietudes que tengan. Por ejemplo, las preguntas frecuentes es, a un prestador de servicios le puedo pagar por nómina electrónica, mi empleada doméstica le puedo pagar por nómina electrónica, le puedo pagar en efectivo, cómo debo transmitir las cesantías, etcétera. No sé, como qué tipo de preguntas tengan. Yo voy a apagar la cámara para que fluya mejor la conexión de internet, pero igual, por favor, yo voy recibiendo las preguntas y en cierto momento hago pausas para leerlas para poder ir como consolidando el conocimiento. Voy a hacer una presentación pequeña de quiénes somos nosotros. Nosotros somos Cadena Facturatec, somos actualmente líderes en Colombia en todo el proceso del ecosistema de la DIAN. Ya voy a contar qué significa el concepto de ecosistema de la DIAN, que es algo nuevo para el país. No lo es para muchos países de Latinoamérica, como el caso Chile, México, Brasil, que son los líderes en ecosistemas digitales en el mundo. Pero que en Colombia en este preciso momento lo estamos implementando y va a ser una dinámica bastante acelerada. Es importante que todos lo conozcamos porque no es solamente ver el producto en nómina electrónica, sino entender que lo que se viene es un ecosistema digital que va reemplazando el papel por software, por plataformas de software conectadas a la DIAN vía internet. Entonces, para entender ese proceso, es importante uno no ir como producto por producto, sino tener como el contexto global y en función de eso poder saber qué es lo que mejor le sirve a mi empresa. Esto lo digo porque en muchas ocasiones, pasó en México, pasó en Chile sobre todo, las personas creen que deben comprar todo un software contable para poder hacer la transmisión a la DIAN y la realidad es que no. La realidad es que en el mundo las empresas que tienen una gran cantidad de operaciones, ya voy a explicar el concepto de operaciones, requieren un software contable muy completo, pero la gran mayoría lo hacen vía portales que son mucho más sencillos, mucho más económicos, mucho más fáciles de implementar. Entonces, dependiendo del tamaño del contribuyente, yo puedo decidir si utilizo una herramienta contable que me integre todo, que me integre facturación, nómina, inventarios, cuentas por pagar, etcétera, o puedo irme por soluciones como portal para yo hacer mis operaciones, como el portal de documento soporte, el portal de facturación, el portal de nómina electrónica. Entonces ya voy a explicar ese concepto. Nosotros hoy vamos a mostrar un video corto de quién es la compañía y empiezo a hablar del ecosistema de la DIAN y empiezo a desglosar el producto en nómina electrónica.
La tecnología, la innovación y el compromiso con la transformación nos unió. Nos hizo ver con otros ojos y atender de manera directa el compromiso que tenemos con el país y cada uno de los contribuyentes que buscan una solución a todo su ecosistema de facturación. Cadena SA y Facturatech, unidos para ir un paso adelante y entregarte las herramientas que tu empresa necesita. Cadena SA y Facturatech. Dos empresas, el mismo compromiso. Bueno, nosotros hoy Cadena somos más de 120.000 clientes, 125.000 clientes realmente en Colombia. Esos 125.000 clientes doy la cifra porque es bastante relevante que se ha constituido en menos de 2 años. Y es precisamente porque nosotros acercamos tipo de software que sea muy democrático, tipo de software que sea muy sencillo para cualquier tipo de contribuyente. Nosotros, por ejemplo, tenemos una gran mayoría de clientes que hacen facturación electrónica en un portal y están pagando un promedio de 59.000 pesos el año. En 59.000 pesos el año tienen el software de facturación, tiene almacenamiento por 10 años, tiene firma electrónica incluido, tiene el soporte, tiene actualizaciones de la DIAN, tiene esquema de seguridad. Entonces, digamos que tiene todas las facultades de un muy buen portal de facturación. Hoy muchos de ustedes seguramente conocen a Facturatech, es una empresa que es totalmente líder en el mercado y se hace no solamente por un tipo de esquema de productos de bajo costo, sino que se hace por entregar muy buena calidad de software para el concepto de ecosistema. Entonces, en el 2020 avanzamos con facturación electrónica, en 2022 y 2021 venimos adelantando nómina. Este año se van a adelantar más de 3 o 4 productos electrónicos que ya les voy a contar a continuación. Estas son las empresas que nosotros atendemos en la parte corporativa, que es un segmento de clientes, donde ya hacemos una atención a conexiones conexiones de software, etcétera, pero estas son las empresas que nosotros atendemos en Colombia. Vale la pena rescatar Grupo Éxito, que es el mayor empleador del país, que tiene más de 45.000 empleados. Ellos hacen nómina electrónica con nosotros. Eso habla pues también de lo robusto de los data centers. Una pregunta puntual que yo observo que en Colombia no hacen los clientes y que deberíamos empezar a hacer como lo hacen los mexicanos y los chilenos, es ¿qué data center usted me ofrece? El mercado empieza a avanzar. Hoy todavía la premisa para elegir un proveedor tecnológico es precio, pero en la medida que el mercado va avanzando, a mí me va importando no tanto el precio, eso va bajando como importancia y le voy dando más valor al tipo de data center. El buen data center me habla de estabilidad de plataforma. El buen data center me habla de seguridad de la información, que hoy el usuario no nos pregunta, nos debería preguntar a nosotros o cualquier proveedor tecnológico qué esquema de seguridad usted me entrega para que no se puedan violar mis XML. Esa información es supremamente sensible y continuamente ha tenido ataques cibernéticos o de hackers en diferentes países. En Colombia va a pasar igualmente y uno debe darle importancia a los esquemas de seguridad, el esquema de soporte, qué tan intuitiva es la plataforma. Si ustedes ven una plataforma estatal de cualquier país, no solamente de la DIAN, versus la plataforma un proveedor tecnológico desarrollado, son muchísimo más fáciles de operar, como cuando trabajamos con un iPhone. En un iPhone se lo damos a un niño de 3 años y el niño de 3 años rápidamente aprende a operarlo. Se invierte mucho dinero en que la tecnología sea muy intuitiva y eso hace más fácil la curva de aprendizaje para cualquier país. Esto que ven en pantalla es el ecosistema de la DIAN. Hoy en Colombia, muchas empresas, para ser puntual, 750.000 en Colombia ya están haciendo factura electrónica, 750.000 al 31 de diciembre. Hoy estamos viviendo el concepto de nómina electrónica, pero lo que finalmente la DIAN empieza a estructurar es este ecosistema que ven en pantalla. El primero es los ingresos, la facturación, y a estos ingresos, ¿qué se le tiene que restar? Los costos y gastos. Los costos van a ser las compras que yo haga representadas en factura electrónica y las compras que yo haga a personas que me pasen cuentas de cobros, que son los documentos soporte. Esos dos son mis principales costos o gastos deducibles. Luego de esto va el tercer gasto más importante, que es la nómina. Y aquí estoy ya constituyendo un producto que falta luego en 2023, que es la contabilidad electrónica. Porque si ya tengo los ingresos y tengo los costos, el resultado es que te puedo hacer una contabilidad electrónica, de la cual ya hay un proyecto de ley que salió hace 2 semanas, para que en 2023 tengamos contabilidad electrónica en el país. Entonces, las empresas
tienen que estar, digamos, muy conscientes de que no solamente van a tener que hacer una factura electrónica, sino también que sus costos tienen que estar conectados con la DIAN en tiempo real, que ese es el concepto de electrónico. Hoy van 750.000 contribuyentes en un país de 50 millones que es Colombia, pero la DIAN espera tener unos 8 millones de contribuyentes. Esos números van a ser alcanzados como pasó en Chile, como pasó en México. México arrancó con 800.000 contribuyentes en 2010, hoy lo hacen 26 millones de mexicanos factura electrónica. Entonces la velocidad con la que vamos a ir implementando rápidamente ese tipo de plataformas electrónicas va a ser muy rápida. Luego de esto están los complementos, que es el título valor radian, que hay que tenerlo muy presente, que va a ser la forma en que las empresas, sobre todo las pequeñas o personas naturales, accedan a liquidez sobre sus facturas, o sea, tengan factoring. Entonces, yo tengo una factura de 2 millones de pesos que me la van a pagar a 60 días y la necesito la plata ya, yo puedo por medio de mi plataforma decirle al proveedor tecnológico, quiero negociarla y quiero que me ofrezcan por esa factura para tener plata de una vez y no esperarme 60 días. Ese, ese frente que es factoring es muy demandado, por ejemplo, en Chile, y en Colombia va a ser muy importante, e inclusive es un tipo de factoring que viene siendo más barato que el préstamo bancario. Por eso se van a dar cuenta más adelante que la dinámica con el factoring electrónico va a ser totalmente determinante, porque yo empresario o yo persona natural, yo soy un médico que me pagan 5 millones en una clínica a 30 días y quiero tener liquidez de recursos inmediatamente, yo puedo negociar esa factura a 30 días de una vez por medio de mi plataforma de facturación o por medio de mi proveedor tecnológico. Eso vamos a vivirlo este año. El POS es importantísimo. De pronto para la persona que no maneja el concepto de POS, significa Point of Sale, punto de venta, y son todos los establecimientos de comercio que tienen tirilla de caja en el país, que es un segmento muy, muy grande, más de 2,5 millones de establecimientos comerciales, papelerías, misceláneas, gasolineras, restaurantes, todo lo que tenga tirilla de caja es un establecimiento POS. Ese establecimiento POS tendrá que tener su sistema de facturación electrónica para enviar el resumen de ventas del día a la DIAN. Entonces, una pizzería vendió 50 pizzas el día de hoy con tirilla de caja, la relación de las 50 pizzas, saca al final ese documento y lo envía a la DIAN por medio de su plataforma. Entonces, esos establecimientos que hoy vamos y les preguntamos por factura electrónica que todavía no lo tienen, rápidamente lo tienen que incorporar. Nombro el POS porque es un tipo de contribuyente donde convive la facturación de tirilla de caja con la facturación electrónica al tiempo. Entonces, si alguno de ustedes es un establecimiento POS, una ferretería, etcétera, que tenga tirilla de caja, recuerde que debe tener un sistema que le permita convivir la tirilla de caja con facturación electrónica, con nómina electrónica, con documento soporte en un solo sistema, para que lo tengamos bastante presente. Esto es, en términos prácticos, el ecosistema de la DIAN, un ecosistema donde Factoring arranca en 2022, POS arranca en 2022, documento soporte arranca en 2022 y recepción de facturas 2022. Facturación electrónica y nómina electrónica ya lo estamos viviendo, pero estos 4 productos nuevos los vamos a vivir durante este año de una manera bastante acelerada. ¿Por qué la aceleración? Recordemos que Colombia es el último de las economías grandes de Latinoamérica en entrar en el concepto de ecosistemas digitales de la DIAN. Entonces, la DIAN va a desatrasarse básicamente frente a sus pares de la región para poder mejorar su sistema de recaudo tributario, mejorar la formalización de contribuyentes, porque básicamente este es el efecto inmediato de los ecosistemas digitales, aumentar la cantidad de formalizados en el país. Colombia es un país que tiene 50 millones de habitantes y tiene 1.600.000 empresas. Entonces, cualquier reforma tributaria que se haga siempre impacta en 1.600.000 empresas, más unos 3 millones de declarantes de renta personal natural. Entonces, por más reformas tributarias que se haga, siempre impacta en el mismo grupo de unos 4.600.000 que son, digamos, formalizados. Los ecosistemas digitales lo que hacen es aumentar la cantidad de formalizados, porque ya la DIAN tiene forma, por medio de los cruces de información, de poder obligar o imponer a más contribuyentes el uso de este tipo de sistemas, y van ampliando hasta lograr números como 4,5 millones, 8 millones de contribuyentes en los próximos 4 o 5 años. Por eso, digamos, la importancia que le dan los países, no solamente Colombia, sino cualquiera. Salvador lo está implementando, Panamá, Costa Rica, Perú, Ecuador, están en el mismo proceso. Colombia va un poco más adelantado para poder mejorar sus sistemas de recaudo tributario. Entonces, nombro esto por 2 temas, de que manejemos el concepto global de ecosistema DIAN,
Segundo, que sepamos que no siempre debo comprarme todo un software contable. Es bueno recibir la asesoría porque he visto muchos contribuyentes haciendo inversiones muy altas, 1,5 millones, 2 millones de pesos, cuando están haciendo 2 facturas en el mes, tienen 2 empleados, hacen 3 documentos de soporte. No vale la pena en ese tipo de escenarios hacer la inversión de un software contable, independiente del monto que estén facturando. No vale la pena realmente ese tipo de inversiones. Entonces es como importante saber cuándo vale la pena llevármelo a un ERP contable y cuándo vale la pena manejarlo vía portal. Nosotros manejamos ambas, tenemos ERP contable y tenemos portal, pero parte del acompañamiento es indicarle al usuario cuál es el software que realmente requiere en este momento. Para hablar de documentos soporte de pago de nómina electrónica, voy a mirar antes de entrar aquí las preguntas que tengan, si no las resuelvo. Sí, si la pregunta es la grabación, claro que sí la enviamos a todos. Y aquí hay unas preguntas ya de nómina, listo, perfecto. Entonces arranquemos con nómina electrónica. Nómina electrónica. Ahora todo es diferente. Es mucho más simple, más ágil y más claro. Una de las herramientas que me ofrece Facturatec es darme de alta ante la DIAN y así realizar el pago de nómina electrónica de mis empleados. Es realmente muy sencillo. Es en línea. Vamos aquí a la plataforma de Facturatec, vamos a la parte de comprobantes, nóminas, soporte de pagos, nuevo soporte de pagos, busco a mi empleado, relleno las casillas y me voy hasta la parte de abajo para generar el soporte de pago. Y en este paso ingresamos los valores y las deducciones, guardamos el soporte para emitir el comprobante de pago. Facturar con nosotros siempre ha sido sencillo. Y ahora es mucho más simple. Facturatec. Esta parte es importantísima porque es la simpleza del proceso. Nómina electrónica no es sino los devengos de un empleado menos las deducciones y el total a pagar es lo que se reporta a la DIAN. Hasta allí es bastante básica, digamos, la operación matemática, lo que me gano menos lo que me dedujeron y el total a pagar. Sin embargo, la exigencia de información de la DIAN es donde uno debe tener, digamos, como especial cuidado. Es sencillo, honestamente, las primeras nóminas son, digamos, las más complejas porque las personas están aprendiendo, pero una vez se hace la primera, segunda nómina, nos damos cuenta que es bastante es sencillo el proceso. ¿Qué es nómina electrónica? Cualquier producto que ustedes escuchen que tiene palabra electrónica al final es porque está enlazado en tiempo real, internet, con una entidad estatal, en este caso con la DIAN. Entonces, ¿cómo es la relación actualmente o cómo hacíamos nómina electrónica antes? La empresa tiene 5 empleados, hace el pago de la nómina, le paga a sus empleados durante todo el año. Al final del año, el contador saca la relación de los pagos de nómina e informaba a la DIAN los pagos por unos reportes exógenos. Entonces la DIAN se daba cuenta después del año de cuánto pagamos de nómina durante el año. Entonces la DIAN se daba cuenta posteriormente. Este sistema se llama validación previa. Significa que yo primero hago la nómina y cuando la hago, antes de pagarle a mi empleado, la envío, le doy a enviar por medio de un proveedor tecnológico que lo convierte en un archivo que se llama XML, lo enviamos a la DIAN. Yo cierro un momentico aquí micrófono. Lo enviamos a la DIAN lo valida y ahora sí le llega al empleado nuestro un PDF con un XML que es su comprobante de nómina electrónica. Entonces, si nos damos cuenta, la DIAN antes de que le pagamos al empleado, previamente ya tiene conocimiento del pago que van a recibir. Eso, gracias. ¿Cuál es la necesidad de nómina electrónica? Sirve para deducir costos y deducciones en impuestos sobre la renta. Ese es lo más importante en nómina electrónica. Si yo necesito que el pago de mi empleada doméstica, que el pago de mis empleados, que el pago de mis pensionados sea descontado de mi declaración de renta, de mi empresa o de persona natural, debo hacerlo mediante nómina electrónica. Y esta parte es importantísimo porque nos preguntan mucho. Si yo soy persona natural, ¿también tengo que hacer nómina electrónica? Si usted necesita que el pago de su empleada doméstica sea deducido de declaración de renta, la respuesta es sí. Y es muy común en México, en Chile y ahora en Colombia este proceso. Entonces, por eso
importante, digamos, tenerlo presente. Siempre va a estar generado con un CUNE. Los CUNE son candados alfanuméricos. Candado alfanumérico es un blindaje de información. En factura electrónica tenemos un CUFE, Código Único de Factura Electrónica. En nómina electrónica tenemos el CUNE, Código Único Nómina Electrónica. ¿Por qué es importante un CUNE? Porque cada nómina de cada empleado tiene una identificación. Si yo quiero saber, si a mí me llega un comprobante de nómina de un empleado y quiero saber si eso es real, yo tomo el CUNE, que está en el PDF, lo copio, me voy a la DIAN y puedo saber si es un documento válido. ¿Por qué es importante? Porque más adelante vamos a ver que seguramente nos van a llegar XMLs fraudulentos. ¿Por qué pasa esto? Porque las personas toman información de los PDF y no revisan XML. Los XML son realmente el archivo electrónico validado por la DIAN. El PDF es simplemente una foto de ese XML. Por eso la importancia de empezar a tener validaciones. Y de cara a los empleados, su relación, por ejemplo, un empleado ahora no va a ir a un banco y le van a pedir fotocopia de la cédula y comprobante de nómina para que le hagan un préstamo, sino que simplemente le piden su nómina electrónica, se lo manda a un Bancolombia, por ejemplo, y Bancolombia recibe ese archivo de nómina y con eso sabe hace cuánto trabaja, cuánto le pagan, tipo de contrato, deducciones, neto a pagar, etcétera, y no tiene necesidad de estar validando con la empresa la información porque ya tiene un documento electrónico validado con la DIAN de que eso es real, y eso también va a evitar esos reprocesos de recibir fotocopias de cédula y cartas laborales y estar llamando a confirmar directamente con los bancos. Este es el calendario de nómina electrónica, seguramente ya muchos lo conocen. Me voy a enfocar en el grupo 4. En este momento, la DIAN ordenó de empresas de mayor tamaño de empleados a menos tamaño de empleados. Entonces, las empresas de más de 250 empleados ya hicieron nómina electrónica el año pasado, arrancamos con ellos en octubre, puntualmente. Las empresas de 101 a 150 lo hicieron en noviembre. Las empresas de 11 empleados a 100 lo hicieron en diciembre, aunque todavía tenemos varios, digamos, rezagados, y la DIAN es consciente del tema, que lo están haciendo apenas ahora. Y en este momento está el grupo 4, es el famoso grupo 4, que son las empresas de un empleado a 10. Es decir, todas las empresas del país y todas las personas naturales que tengan empleados desde 1 hasta 10 tienen que hacer nómina electrónica en este momento con la fecha máxima mayo 10. Mayo 10 es el plazo máximo para transmitir nómina electrónica. Nosotros les recomendamos la habilitación, por lo menos la habilitación simplemente ante la DIAN, que eso no tiene ningún costo, hacerla antes del 15, 18 de abril, ojalá, o antes de Semana Santa o empezando Semana Santa, después de Semana Santa, perdón, porque al final, como llegan más de 200.000 empresas a querer hacer nómina electrónica al final de abril o final de mayo, por supuesto los servidores de la DIAN colapsan y empiezan a haber demoras en atención, demoras en capacitaciones. En los productos electrónicos todos los clientes llegan al final y por supuesto generan colapsos de atención porque es insuficiente la capacidad instalada ni la DIAN ni de un proveedor tecnológico para tal demanda de atención. Este es el primer calendario, que son por grupos o por tamaños de empleados. El segundo calendario es un calendario de habilitación permanente. Es decir, yo sí hoy no tengo empleados, pero quiero tener empleados en enero del otro año. A partir de tenerlos, tengo 2 meses para tener nómina electrónica, igual que en facturación electrónica. Y este tercero calendario es muy importante porque nos está diciendo que a los no obligados a hacer factura electrónica, el 31 de marzo, hace una semana, ya pueden hacer nómina electrónica. Entonces, ¿quiénes son no obligados a hacer factura electrónica? Por ejemplo, las personas naturales que ganen menos de 10 millones mensuales. 10 millones mensuales son 120 millones al año, que son 3.500 VT. Entonces, si yo gano menos de 10 millones mensuales y tengo un empleado, tengo 2 empleados, o yo mismo soy empleado y yo no me descuento, soy una empresa unipersonal, yo ya puedo hacer nómina electrónica. Esto es importante porque aquí son más de 500.000 contribuyentes en Colombia que ya desde hoy tienen la obligación de transmitir esa nómina para que sea costo deducible. ¿Cuál es la, digamos, sanción de no hacer nómina electrónica? Son 2. La primera es la económica, que es que al no poder ser un costo deducible lo que me pago de nómina a mí o a mis empleados, pues por supuesto voy a tener mayor impacto en mi declaración de renta, porque a menos costos, mayor utilidad, mayor utilidad, pues mayor pago de impuestos. Y el segundo sanción son ya las de la DIAN, que vienen desde los 5 salarios mínimos hasta las 67 millones de pesos en las sanciones más altas, y ya las de la SIC, que son sanciones de 500 millones de pesos, que ya son pues escenarios mucho más ácidos. No hay necesidad de llegar hasta allá porque finalmente son procesos que son bastante sencillos,
no son costosos, no son difíciles de manejar, es simplemente que al principio de cada producto electrónico está el susto por hacer un producto nuevo, el desconocimiento, pero realmente es algo pues bastante sencillo una vez de implementar. ¿Qué tipo de contrato yo transmito por nómina electrónica? Esto es una pregunta muy constante. Colombia tiene 6 tipos de contratos laborales. Aquí hay 5 contratos. Está término fijo, está término indefinido, que son los más frecuentes en todas las empresas. Luego están los de hora labor, que es muy frecuente en construcción, aprendizaje y pasantías. Si yo tengo empleados contratados con este tipo de contratos, van por nómina electrónica. ¿Cuál es el sexto contrato laboral que me queda por fuera? El de prestación de servicios. Las personas que tenga por prestación de servicios se transmiten por documento soporte. Eso ha sido una pregunta muy, muy frecuente cuando llegamos a una empresa y le preguntamos ¿cuántos empleados tiene? Dice, tengo 10 empleados. Pero cuando profundizamos en la pregunta de esos 10 empleados, ¿cuántos están contratados de forma directa y cuántos por prestación de servicios? Nos dicen, tengo 2 de forma directa y tengo 8 por prestación de servicios, por temas de costos. Entonces ya sabemos que esos 2 personas van por nómina electrónica y los 8 que están por prestación de servicios van por documento soporte, que ya debería estarlo manejando. El documento soporte ya existe en Colombia, lo que pasa es que va a ser electrónico o conectado en tiempo real con la DIAN a partir de mayo del 2022, a partir del otro mes. Esa es como una primera parte que es bastante importante. ¿Qué tipos de trabajador yo transmito por nómina electrónica? Los más frecuentes son estos 2 primeros, los dependientes y servicio doméstico. Dependientes son, pues obviamente, todos los empleados comunes y corrientes, y servicio doméstico, las personas que nos colaboran pues en las casas. Luego están también las madres comunitarias, aprendiz del SENA, funcionario público, estudiantes de posgrado, profesor de establecimiento particular, pero ya son casos muy, muy puntuales. Digamos que el 95% de los casos son dependientes y servicio doméstico. ¿Cómo es el proceso? Nómina electrónica tiene 5 etapas que son importantísimas. Primero es la habilitación con la DIAN, luego es la creación de catálogos o centros de costo, luego es el cargue de empleados o creación de empleados, luego es la elaboración del comprobante de nómina y finalmente la transmisión a la DIAN. Nosotros, ¿qué le decimos a las empresas o a las personas? Hagan del paso 1 al 4 de una vez, si quieren queden pendientes con la transmisión a la DIAN para que puedan revisar tranquilamente, pero aprender a habilitarse con la DIAN, crear los catálogos, crear los empleados y hacer los comprobantes de nómina, digamos todavía en borrador, hasta allí no pasa nada y no tiene ningún tipo de implicación legal ni tributaria, pero nos hemos habilitado, ya la DIAN sabe que estamos habilitados, ya cumplimos y hemos aprendido a manejar la plataforma. Una vez ya hemos aprendido, yo sí puedo irme hasta los plazos máximos de la DIAN, que son 10 de mayo, para hacer el botón de envío a la DIAN, pero por lo menos del paso 1 al 4, haberlos hecho de una vez, bien hecho, con calma, que una persona me diga cómo se maneja la plataforma, cómo creo los empleados, etc. Nosotros disponemos de un plan de acompañamiento bastante completo para que la empresa pueda decidir cómo lo quiere hacer. Ahorita también se los enseño. Esos son los 5 pasos de habilitación de la nómina electrónica. Muchas empresas se quedan solamente en el pedazo de la DIAN. Habilitarse en la DIAN es el primer paso, es importante, pero es solamente un 20% del proceso. El 80%, y donde deberías poner más atención, es en la creación de catálogos, en la creación de empleados y en la liquidación de comprobantes. Tenemos muchas empresas que los comprobantes de diciembre y enero quedaron mal hechos y los están corrigiendo en este momento. Recuerde que si no los corrigen, ya ahí sí viene un tema de auditoría por parte de la DIAN. Entonces lo están corrigiendo muchas empresas que lo pueden hacer perfectamente, pero la idea es que lo hagan en la primera vez de una forma pues, correcta. ¿Cuál es el piso normativo de la nómina electrónica? Si yo quiero saber dónde sale una norma y dónde me están obligando, en la resolución 13 de 2021, ese es el piso normativo de nómina electrónica. Igual la resolución 12 es el piso normativo del documento soporte, la resolución 15 de factoring, la resolución 42 de facturación electrónica. En esas 4 resoluciones pueden encontrar toda la documentación de la exigencia legal de por qué yo estoy obligado a hacer nómina electrónica en Colombia, etcétera. ¿Cuáles son los requisitos de la nómina electrónica o del software? ¿Qué debe tener un software de nómina electrónica? Pues primero que esté denominado como un documento de soporte de nómina electrónica, que tenga apellidos del empleador, que tenga el empleado, por supuesto, que tenga su candado alfanumérico CUNE, que tenga una resolución interna.
que tenga los devengos, que tenga las deducciones, el neto a pagar, que tenga el anexo técnico y importantísimo que tenga el medio de pago, que también es una pregunta pues bastante frecuente. Una pregunta es, ¿yo le puedo pagar a mis empleados en efectivo? La respuesta es sí, usted le puede pagar en efectivo, en cheque o transferencia. Sin embargo, la recomendación es que lo haga por transferencia, porque a la par de la nómina electrónica está la ley de bancarización que nos está diciendo que para que los costos sean deducibles tienen que ser por medio de entidades bancarias. Se vale hacerlo por NECI, se vale ahorro a la mano, no hay ningún problema, pero esos pagos que sean bancarizados es una recomendación, no una exigencia, para que luego haga esos pagos y cuando los quiera llevar al gasto de la declaración de renta, se los tomen como deducibles porque cumple con la norma. Entonces, ese es un punto, pues digamos, bastante importante que es frecuente en ese tipo de capacitaciones. Otro requisito es la firma digital. Ustedes van a encontrar en el mercado proveedores tecnológicos que dan la firma electrónica y otros que la cobren. Es importante que pregunten si la firma electrónica me la incluyen y que nunca me la cobren, o si me la incluyen el primer año me la regalan y el segundo año me la van a estar cobrando en adelante, etcétera, o si nunca me la van a cobrar. Nosotros incluimos la firma electrónica y nunca la cobramos en adelante. Y son 250.000 pesos promedio a 500.000, depende del tipo de firma que el cliente se está ahorrando. Las firmas electrónicas no son iguales. Las firmas electrónicas dependen del nivel de seguridad y de la vigencia, un año o dos, su costo. Si yo compro una firma electrónica de 2 años, tipo 4, es una firma electrónica que me cuesta unos 600.000 pesos el año. Si yo compro una firma electrónica de vigencia de un año y de nivel tipo 2, me puede costar unos 220.000 pesos, 250.000 pesos. Una firma electrónica es un candado alfanumérico y ese candado depende de su nivel de seguridad, su costo. La nuestra es una vigencia de 2 años, tipo 4, y está incluida sin costo para el contribuyente. Van a encontrar muchas propuestas que la regalan el primer año y el segundo ya lo van a cobrar, es importante preguntarlo. O por ejemplo, pues, como las plataformas estatales, etcétera, que el segundo año cobran firma electrónica, que es normal en cualquier país de Latinoamérica. ¿Cómo se hace nómina electrónica? Se hace de forma mensual, y aquí viene un primer punto que es importante. Yo transmito a la DIAN de forma mensual, pero resulta que yo pago quincenalmente o semanalmente. Entonces, ¿cuál es el proceso interno que yo tengo que hacer? Tengo que sumar las 2 quincenas y el pago de las 2 quincenas lo transmito a la DIAN. En nuestra plataforma, usted en este momento está de forma mensual de información, pero va a poder hacerlo de forma quincenal, la acumulación de información, y luego se suman las 2 quincenas para hacer el comprobante mensual de cara a la DIAN. Esto es importante porque fue un tema bastante discutido con la DIAN, porque nómina electrónica en muchos países se hace de acuerdo a la periodicidad de pago de la empresa. Aquí en Colombia no, se hace de forma mensual. Y se transmite los 10 primeros días hábiles del siguiente mes. Entonces, la nómina electrónica del mes de abril, yo la hago del 1 al 30 de abril y tengo hasta el 14, 15 de mayo, más o menos, días hábiles para poder transmitirla. Tengo un tiempo totalmente suficiente para poder revisar que esa nómina pues me haya quedado bien hecha y que estoy transmitiendo sin ningún problema. ¿Qué transmito? ¿Qué información transmito? Las novedades, ya las voy a nombrar, los devengos, las deducciones y el total a pagar. ¿Qué pasa si una nómina electrónica yo la envié y le iba a pagar a Mauricio López 1.000.000 de pesos y no era Mauricio López, sino que era Rodrigo por 500.000? Entonces yo tengo allí una corrección de contenido, el nombre, y aritmética, el valor. ¿Cómo lo puedo corregir? Con notas de ajuste. Cuando instalamos nómina electrónica con el contribuyente, cuando hacemos la implementación del cliente de nómina electrónica, hemos sincronizado con la DIAN 2 autorizaciones de nómina, una de nómina electrónica y otra de notas de ajuste, que son las correcciones. Así como en facturación hay una resolución de facturación electrónica y una nota crédito, nota de débito, que son las correcciones, igualmente en nómina está la de nómina y está la nota de ajuste, que es la corrección. Siempre están las dos allí puestas en el sistema para que se puedan hacer esas correcciones. Aquí voy a hablar de un tema que es importantísimo. El mercado está dividido en 2 tipos de clientes: los que ya tengan software de nómina electrónica, de nómina puntualmente, y los que no tengan software de nómina, que lo hacen en Excel o en cualquier otra herramienta. Los que ya tengan un software de nómina se pueden conectar al proveedor tecnológico, que es aproximadamente un 10% de los contribuyentes. El 90% restante
la gran mayoría, pues estadísticamente hablando, no tenemos un software de nómina. Lo que hacemos es que el proveedor tecnológico, como este caso, nos entrega un portal para hacer la nómina electrónica, que es lo que les voy a mostrar a continuación. La validación de los documentos de nómina electrónica, que la estructura lo revisa la DIAN, pero el contenido de la información es responsabilidad del contribuyente, del emisor. Esto porque es importante que revisemos bien lo que estamos enviando, porque acuérdense que a la par de la DIAN está una entidad que se llama la UGPP, la Unidad de Gestión de Parafiscales y Pensiones, que está revisando que los pagos que estamos haciendo tengan los pagos de seguridad social adecuados. Entonces pasa seguido que el dueño de la empresa, pongamos un ejemplo, se gana 10 millones mensuales y solamente está cotizando en seguridad social por un salario mínimo. Entonces la DIAN le va a permitir hacer el comprobante de nómina electrónica y pasa y le deja seguir sin ningún problema. Pero esa información se cruza con la UGPP y la UGPP más adelante le puede decir, señor, usted está haciendo unos pagos de nómina y no está pagando la seguridad social que es la adecuada. Entonces es importante tener presente estas alertas de UGPP. Nosotros en el acompañamiento les contamos varios tips para que los tengan presentes a la hora de hacer los comprobantes y que lo hagan pues de acuerdo a lo que exige la norma. Como las plataformas de nómina electrónica están conectadas en tiempo real por internet con la DIAN, ¿qué pasa si ante un evento la DIAN está caída o no hay energía o cualquier función? Yo puedo hacer contingencia. Contingencia es que yo puedo hacer mi nómina, puedo pagarla sin ningún problema y cuando se restablezca el servicio con la DIAN o el proveedor o llegue la energía, yo hago el envío a la DIAN después de 48 horas. Esto para los departamentos que tienen alta conectividad es algo, digamos, muy raro y muchas veces no lo usan porque pues les parece algo como atípico. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos operaciones en Leticia, en el Chocó, en La Guajira, que son departamentos que no tienen internet, la verdad es muy, muy precario. Ellos están todo el tiempo en contingencia, es decir, todo el mes hacen facturación y nómina en papel y solamente 3 días del mes que tienen internet transmiten todo lo atrasado de facturación o de nómina de cara a la DIAN. Entonces, la contingencia no hay que tenerle miedo, no es un pecado hacer contingencia y nos va a pasar. ¿Por qué nos va a pasar que va a haber contingencia? Porque como la DIAN está implementando un ecosistema y está insertando diferentes productos electrónicos como el documento soporte, como el POS, como factoring, como documentos equivalentes, etcétera, cada vez que la DIAN va insertando un producto, los servidores empiezan a colapsar y seguramente van a haber caídas de servicio. Eso es normal en un país como Colombia que está apenas en su proceso de implementación de un ecosistema digital. Vamos a vivir un 2022 con 4 productos nuevos, aparte de nómina, y vamos a vivir un 2023 con contabilidad electrónica y unos 2 productos adicionales. Al final terminaremos conviviendo con unos 10 productos electrónicos para cada operación que estemos realizando. Por eso es importante manejar bien la contingencia, porque van a haber periodos o etapas del año donde seguramente van a haber caídas de la DIAN por 1 o 2 días, 3 días, y hay que saber cómo manejarlo. El proveedor tecnológico debe dar el esquema de contingencia. Es decir, yo a mi proveedor debo pedirle nómina electrónica online, nota de ajuste, las correcciones y esquema de contingencia. Es lo mínimo que debo pedirle a cualquier proveedor tecnológico. Muchos se enfocan solamente en hablar de nómina electrónica en línea, pero es bueno manejar los otros 2 esquemas, notas de ajuste y la contingencia. ¿Qué novedades se reportan por nómina electrónica? Y ya muestro la plataforma para ser bastante puntual. Recuerden que, por favor, cualquier pregunta, pónganla aquí en el chat del Zoom, que ahorita las vamos a leer, y la idea es que las resolvamos también todas las que tengan, que para eso es este tipo de espacios. ¿Qué novedades se reportan en nómina electrónica? La variación de centro de trabajo. La persona cambió. El ingreso, el retiro de una persona, el traslado a una EPS, el traslado a una FP, que le cambió el salario, se reporta por nómina electrónica. Las transitorias, las incapacidades generales, una suspensión temporal, una licencia de maternidad, las vacaciones. Nombro el detalle para que nos demos cuenta que es todo lo que pase con ese empleado, yo lo reporto por nómina electrónica, a pesar de ser simplemente una novedad. Luego vienen los devengos. El devengo es el básico, días trabajados por sueldo, el transporte, que puede ser un transporte, un auxilio de transporte, viáticos salariales, no salariales, las horas extras, nocturnas, dominicales, festivos, etcétera,
vacaciones comunes compensadas, primas, cesantías, incapacidades, licencias de maternidad remunerada, no remunerada, bonificaciones, auxilios, huelgas legales, conceptos salariales, no salariales, compensaciones, comisiones. Por ejemplo, en compensaciones, ahora que hay muchas personas en teletrabajo, aplican bonos electrónicos, pagos de alimentación, etcétera, pagos a terceros, anticipos de dotación, sostenimiento, teletrabajo, retiro, etcétera. Todo ese nivel de detalle se transmite por nómina electrónica. Por eso es importante manejar bien la plataforma y conocerla para saber cómo operarla pues de una forma normal. A estos devengos, que son los ingresos del empleado, le resto las deducciones, que son primero el PILA, salud, fondo de pensión y fondo de seguridad pensional. Luego van los sindicatos, si es que los hubiere, sanciones, libranzas, pagos a terceros, anticipos, deducciones como retención en la fuente, pensión voluntaria, cooperativas, embargos fiscales, planes de salud, educación, reintegro, deuda. Yo nombro el detalle para que nos demos cuenta que es todo lo que yo le deduzca. Si yo a ese empleado le estoy deduciendo el plan del celular, un préstamo, un seguro educativo de la hija, todo eso lo pongo en la nómina electrónica. Entonces, básicamente ese Excel que llevábamos para el control de pagos de los empleados, ahora lo debo llevar en una plataforma en tiempo real. Porque obviamente entre menos estoy descontando al empleado, menor es el neto a pagar, y entre menos neto a pagar, menor es la retefuente. Y la retefuente es el dato importante de cara a la DIAN, que es el que le interesa, digamos, conocer. Una vez ya tengo el total de devengos, tengo el total de deducidos, me da el total a pagar por empleado. ¿Cómo lo voy a ver en plataforma? Voy a mostrar aquí un segundo en tiempo real la plataforma para que la puedan visualizar. Si ya conocen la plataforma de Facturatec, entonces pues seguramente mucho más fácil. Entro con mi usuario y contraseña. Y vamos a ver que aquí está facturación, nómina, y aquí está recepción. Aquí también va a aparecer documento soporte. Entonces en esta plataforma hay 4 productos electrónicos. Facturación 1, nómina 2, documento soporte 3 y recepción de facturas 4, que lo vamos a ver más adelante. En nómina, puntualmente, yo aquí puedo registrar primero mis trabajadores y luego de registrarlos ya hago el proceso de crear los comprobantes de nómina electrónica. Pero en esta plataforma lo pueden trabajar perfectamente. Esto es una plataforma solamente de nómina y de facturación. Si yo ya requiero, no este tipo de plataforma, sino un ERP que me haga contabilidad, también lo puede tener, que ya obviamente viene con inventarios, cuentas por pagar, reportes exógenos a la DIAN, estados financieros, NIF, etc. Entonces ya es otro tipo de plataforma que también disponemos de ella. Ese es el uso de la plataforma. Yo puedo hacer 2 cosas para crear los empleados. Puedo crearlos uno a uno, si son menos de 10, o puedo importarlos. Si son menos de 10, yo los creo uno a uno con estos datos que son básicos. Pongo, por ejemplo, la forma de pago, el método bancario, si es con banco, o lo puedo hacer con efectivo, con cheque, como estamos hablando ahora atrás. Y luego va la carga de esos empleados en un archivo plano, si es que son más de 10, o vale la pena hacerlo por un archivo plano. Tenemos empresas de 1000 trabajadores, o 500, 80, 60, que lo que hacen es que con un archivo de Excel que nosotros les entregamos, una plantilla, reportan toda la información y hacen la carga, y toda esa información ya queda cargada en su portal, y siempre van a tener allí la información. E igualmente cada comprobante de nómina que hagan siempre va a estar allí. Hay nóminas que se repiten todos los meses, entonces simplemente le van a decir duplicar, y cada vez que la dupliquen, pues yo más fácilmente la voy haciendo cada mes. Hay nóminas que son muy constantes cada mes, que siempre es lo mismo. Yo siempre pago a la secretaria tanta plata, mi asistente, etcétera, y que no tienen pocas variaciones, pues simplemente la voy duplicando y pegando, y con eso me van quedando cada mes. Ya si son nóminas que tienen constantemente comisiones o tienen ingresos o retiros, pues ya tendré que estarlo acomodando constantemente. Entonces depende de la frecuencia de uso de la empresa, siempre van a estar sus comprobantes de nómina. En el caso nuestro, los guardamos por 10 años, de forma online. Otra pregunta que es importante que le hagan al proveedor tecnológico: ¿usted por cuánto tiempo me guarda los comprobantes de nómina, los XML, los folios de nómina, y que sea online? La norma es que sean 5 años, pero muchos lo que hacen es que se lo dan 6 meses online y 4 años y medio en backup.
Eso significa que usted va a tener 6 meses de información en los servidores y 4 años y medio se la descargan a su disco duro, que es un riesgo muy alto, porque si el computador se le daña y no le funciona, pasa algo, allí quedó el soporte de la DIAN. Es importantísimo que ustedes pidan a cualquier pro tecnológico, a nosotros o a cualquiera, que les den almacenamiento online, así como un Gmail. Un Gmail, nosotros sabemos que pusimos un mail y hace 2 años y entramos y ahí está. Ese es un tipo de almacenamiento online. Eso, como es costoso para cualquier compañía, para cualquier proveedor tecnológico, es un valor que es importante. Además, en nómina, un proceso legal de un empleado que nos quiera demandar, pues allí va a quedar el soporte para poder, ante un juez, poder mostrar los pagos que se han hecho. Entonces, por eso es importante tener bien esos pagos de nómina ordenados y bien almacenados. El almacenamiento es muy importante en los productos electrónicos. Luego, de esta visual van a poder ver ya el comprobante de nómina. Así se ve la plataforma. Entonces, cuando yo llamo al empleado, llamo a Juan Pérez, yo nada más le pongo los días trabajados. Como Juan Pérez fue creado con un sueldo de 1,5 millones, entonces él ya me trae por defecto el auxilio de transporte, cuánto le vamos a pagar de cesantías, de prima, de pila, de salud, etcétera. Y solamente tendré que ponerle horas extras, si es que la hubo, vacaciones, por ejemplo, si la hubo, las primas de cesantías de una vez me las va haciendo la liquidación internamente, incapacidades se tuvo, pues entonces hago la novedad, si tuvo bonificaciones, si tuvo auxilios, otros conceptos, etcétera. Entonces digamos que de acuerdo al caso del empleado, si fue una nómina normal, pues simplemente la copio y la pego y la voy repitiendo todo el año. Pero si tuvo una incapacidad, si tuvo vacaciones, si tuvo primas, cesantías, pues tengo que ir poniendo la novedad para que eso afecte el cálculo, y como afecta el cálculo, perdón, afecta el neto a pagar y su correspondiente retefuente, que recuerden es el dato más importante de cara a la DIA. Aquí estamos viendo ya las deducciones. Aquí está de primero está el PILA, Fondo de Seguridad Pensional, salud y fondo de pensión, que es la parte más importante de cara al UGPP, y luego van sindicatos, sanciones, libranzas, pago de terceros, anticipos y otras deducciones. En otras deducciones, por ejemplo, se van agrupando temas de celulares, temas de préstamos, etcétera, que digamos no hacen parte de la exigencia DIAN, pero que se afectan la base. Por eso es importante tener bien presente el detalle de lo que le pagamos al empleado. Este es un ejemplo, un comprobante de nómina, solamente un ejemplo. Los colores se pueden cambiar de acuerdo al tipo de empresa, pero en la parte de arriba está el empleador, en este caso es Felipe Sánchez, que le está pagando a Arturo Valenzuela, el detalle del recibo de nómina, con qué tipo de novedad, en qué periodo le pagó, el básico, horas extras, etcétera, que le pagó a esta persona. Esto es el PDF, pero recuerden que lo que van a leer la DIAN y las entidades financieras, etcétera, es el XML que lo acompaña. Entonces, esta información es la que realmente le interesa al empleado puntualmente. Nosotros, bueno, disponemos de unas promociones. En las empresas del grupo 4 que tengan un solo empleado, pueden hacer facturación, pueden transmitir ese empleado totalmente gratis o haciendo uso de la plataforma sin ningún problema. Es solamente que nos indiquen, no sé si voy a revisar aquí, las personas que me han preguntado por interno el tema de las cotizaciones. Le voy a pedir el favor a Juliana si nos puede mandar el link de cotización, que las personas que me lo piden por acá por interno para que yo lo pueda enviar, por favor. No sé si Juliana está por allí. Bueno, este es el costo de transmitir nómina electrónica. Recuerden que si es un empleado, se hace un folio por empleado mes. O sea que si yo tengo un empleado, hago 12 folios al año, entonces me cuesta 39,900 pesos el año. Estos son costos anuales. Si yo tengo 2 empleados, necesito 24 folios. Si tengo 3, 36, 4, 48, 5 empleados, 60 y así. La cantidad de empleados que tengo lo multiplico por 12 meses del año para saber cuántos folios de nómina requiero durante el año. Y estos son precios anuales. Si se dan cuenta, es supremamente económico. No es algo que sea costoso. Más del 85% de las empresas tienen menos de 10 empleados y están pagando menos de 100,000 pesos al año por el servicio de nómina.
Estos son los niveles de acompañamiento. Nosotros disponemos de un nivel de autogestión en acompañamiento de nómina electrónica que es 0 pesos, no paga nada. Igual nosotros buscamos que el software sea totalmente democrático, que cualquier persona pueda acceder al software. Entonces nos dice, mire, yo quiero usar la plataforma, tengo un solo empleado, es totalmente gratis y yo mismo me encargo de implementarlo, no le cuesta nada, 0. Ya si nos dice, yo quiero usar la plataforma, pero quiero que una persona me ayude a conectarme con la DIAN, me indique cómo crear los centros de costos, me indique cómo crear el empleado, me acompañe en la liquidación y la transmisión, y le decimos, ok, está a un nivel básico, que es personalizado el tema de la DIAN, y grupal la parte de catálogos, empleados y nómina, o Prime, que ya es totalmente personalizado, que vale 180.000 pesos o 230.000 si no es cliente de Facturatech. Entonces, esto se paga una sola vez y es un contador que se conecta con ustedes o una persona especializada en todo el tema contable que se conecta con la empresa y lo conecta con la DIAN, le crea los catálogos, crea los empleados, hace los comprobantes con usted, le enseña cómo transmitirlos para que sea pues totalmente sencillo. Este es el teléfono de Juliana Libreros, que es la directora comercial aquí en Colombia. Ahí le pueden escribir al WhatsApp para pedir cotizaciones, etcétera. E igualmente aquí está el mail de ella. Voy a leer aquí las preguntas. Bueno, aquí Juliana ya envió el link de cotización, que es el que está aquí al final. Voy a volverlo a reenviar aquí. Y es simplemente diligenciarlo, nos indican cuál es la necesidad puntual que tiene actualmente. Voy a leer las preguntas que tengan para poder irlas resolviendo. La grabación la vamos a enviar, por supuesto. Andrea pregunta, buenas tardes. Una empresa que realice la nómina de diciembre de 2021 en mayo de 2022, ¿el costo sería deducible? Así es. La nómina electrónica arranca desde diciembre de 2021. Lo que hizo la DIAN con la resolución 28 fue dar un plazo para desatrasarse desde diciembre. Entonces, si yo hago nómina electrónica hoy, ¿qué transmito? Diciembre, enero y febrero se transmite actualmente. Y la DIAN dio un plazo hasta julio para luego transmitir marzo, abril y mayo. Lo que hizo la DIAN fue extender una resolución para que las empresas del grupo 4, de 1 a 10 empleados, se puedan desatrasar del semestre en 2 periodos, diciembre, enero y febrero, ya hasta el 10 de mayo, básicamente, y marzo, abril y mayo hasta el 10 de julio. Por eso el tema es no dejarse atrasar porque faltan más de 200.000 empresas por entrar en nómina electrónica y no es prudente hacerlo hasta el final. Claritza pregunta, buenas tardes, ¿me pueden informar si queda grabada? Sí, claro, queda grabada. Olga Lucila pregunta, tengo 3 clientes, tienen un solo empleado y necesita facturar electrónicamente, y otro tiene un solo empleado y otro tiene 4 empleados. Sí, facturación electrónica y nómina electrónica son 2 procesos, digamos, aparte. Si la empresa necesita hacer factura electrónica y nómina electrónica, lo que le vamos a preguntar nosotros es cuántas facturas necesita al año y cuántos empleados tiene para que pueda tener las facturas electrónicas de transmisión a la DIAN y los folios de nómina de transmisión a la DIAN, ¿sí? En este momento. Entonces, las preguntas que les van a hacer el departamento comercial es, si tiene que hacer solamente nómina electrónica, les van a preguntar cuántos empleados directos tienen, multiplican por 2 y miran el paquete que está aquí. Mira el paquete que se ajuste a la necesidad del cliente. Por eso esto es muy efectivo, porque realmente yo pago únicamente por lo que consumo. Como la gran mayoría de clientes hacen pocos documentos, realmente están pagando menos de 60.000 pesos al año, 70.000 pesos al año. Es muy, muy económico hacer nómina electrónica. Por eso les decía al principio que hay que revisar bien el caso, porque en la gran mayoría no hay necesidad de hacer compras de un ERP contable para poder cumplir con este tipo de obligaciones. Ya si lo quiere y lo desea y por su nivel de operatividad o de transacciones es necesario, pues haga una inversión de 1,5 millones, 2 millones de pesos en un software contable. Como les digo, nosotros también tenemos software contable, pero nos gusta mirar muy bien el caso antes de decirle a un cliente que haga ese tipo de inversiones, porque la gran mayoría de casos no requieren hacer ese tipo de inversiones. ¿Qué es el nivel de operaciones? Cuando yo le pregunto a una empresa, ¿usted cuántas facturas hace al año? Entonces me dice, no, yo hago 5 en el mes, 60 al año. ¿Cuántos empleados tiene? Tengo 5, 60 folios de nómina al año. ¿Cuántas cuentas de cobro paga por mes? No sé, 10, 120 al año. ¿Y cuántas proveedores tienen? 4, 5, 60. Esa es una empresa normal con un nivel de operación que lo puede manejar en portal. Si me hubiera dicho, hago 100 facturas mensuales, tengo 20 empleados,
pago 40 personas con documento soporte y tengo 50 proveedores, ya ese tipo de empresa, por su volumen de operación, es mejor que lo maneje con un ERP contable, porque la gran cantidad de transacciones va a ser complejo que lo maneje con un asistente o un contador externo, y le va a ser más fácil que lo maneje con un ERP contable. El ERP, la palabra ERP significa Sistema de Información Gerencial, su traducción en inglés. Entonces, vale la pena invertir en un ERP cuando yo, gerencialmente hablando, tengo mucho nivel de información y quiero consolidarlo, no solamente para la contabilidad, sino para el manejo gerencial administrativo. ¿Sí? Pasa muy seguido que compran software contables, lo maneja el contador, pero el dueño de la empresa no tiene ni idea del software contable y no está utilizando. Un software o un ERP debe servir para los dos temas, para cumplir con la contabilidad y con la DIAN, y para que el gerente de la empresa lo use como herramienta de administración. Eso es un buen ERP, pero no debe quedarse solamente en la parte contable, sino también en el concepto global de administración del negocio. Y así es rentable el negocio, básicamente. Para responder a Olga Lucila, solamente, por favor, Olga Lucila, si nos indicas por interno el teléfono o llenas este link que envió Juliana de Libreros, allí ponen los datos y entonces inmediatamente pues te hacen la cotización, pero como te digo, es simplemente, si tú me dices que tienes 4 empleados, te respondo aquí puntualmente, eso vale, esos son 4 empleados por 12, son 48 folios al año, tiene un valor de 67.900 el año, pues ya está con IVA, con todo. También algo Lucía pregunta, ¿ustedes se encargan de la habilitación de la DIAN? Sí, nosotros nos encargamos de todo el proceso de la DIAN, del principio hasta el final, y no solamente de la DIAN, que yo hablaba hace un momento, sino también de crear centros de costo, crear empleados, hacer los comprobantes de nómina y acompañarnos en la transmisión, porque la parte más delicada es liquidación de la nómina y transmisión a la DIAN. Ahí les recomiendo que tengan acompañamiento. La parte de la DIAN no es tan compleja, realmente, y muchos contadores la hacen, pero esa no es el valor agregado realmente de este tipo de procesos. Es la parte de lo que va a transmitir a la DIAN, donde les sugiero tengan especial cuidado. Elena nos dice, si soy profesional independiente, ortodoncista, ¿debo tener facturación electrónica? La respuesta allí es 2, Elena. Si tú estás ganando más de 10 millones mensuales, que son 120 millones al año, que son 3.500 VT, la respuesta es sí, porque la DIAN te obliga, por el lado de la DIAN. Por otra parte, si no superas esos 10 millones, la DIAN no te está obligando, pero tú trabajas por una clínica que te exige factura electrónica, sí debes hacerlo. Vamos a ir haciendo factura electrónica de 2 formas, o porque la DIAN nos obliga por los topes que tiene, o porque comercialmente nos lo empiezan a pedir. Muchas de esas empresas te van a empezar a pedir factura electrónica. ¿Por qué? Porque si yo le paso una cuenta de cobro como ortodoncista a una clínica, la clínica no me puede pagar con cuenta de cobro, tiene que hacer un documento, soporte electrónico. Realmente, ¿quién incurre en el costo del pago? La clínica. Entonces, muy rápidamente las clínicas o las empresas o cualquier pagador va a estar diciéndole a sus contribuyentes, venga, por favor, mándeme una factura electrónica porque no la va a recibir cuenta de cobro. Es algo normal que pasa en cualquier país que lo está implementando. Esa dinámica la vamos a ver muy fácilmente este año. Y la otra pregunta es, tengo solo una persona con contrato término indefinido y 3 por prestación de servicios. Somos 2 socios nosotros, ¿cómo entramos en la nómina? Bueno, los 3 que están por término indefinido van por nómina electrónica. Y tú ya viste allí el valor del paquete. Vale, no sé, 59.900 pesos al año. 3 empleados. Los 3 que van por prestación de servicios se hacen por documento soporte, que ya deberían estarlos haciendo en este momento, en papel por lo menos, y van a ser electrónicos o transmitidos en línea en la DIAN ahora en mayo. Y ustedes 2 como socios, la pregunta es si ustedes están dentro de la empresa con algún contrato laboral o simplemente se pagan como dueños de la empresa, se autopagan. Pónganle cuidado a esos pagos, sugerencia, para que si los van a hacer como honorarios, pues los puedan hacer con documentos soporte igualmente, si es que no van a estar como nómina de la empresa. Seguramente con su contador van a revisar si les conviene ponerse dentro de la nómina o hacerlo como un documento soporte, pero es un buen tema que lo revisen ya con su contador. Los digo, ¿por qué lo ponemos? Porque si lo hacen con documento soporte y no están pagando prestaciones sociales sobre ese valor, digamos que como socios se cobren así cualquier valor, o sea, 10 millones mensuales, y no están pagando prestaciones sociales equivalentes a esos 10 millones, entonces allí la OGPP puede mandar un tipo de requerimiento. Por eso es bueno que lo hagan
en compañía de su contador para que lo asesore, porque digamos, de cara a la DIAN es un tema, de cara a los VPP es otro tipo de exigencia por el lado de prestaciones para que lo tengan pues, bastante presente. No sé si tengan alguna otra pregunta. Como les digo, el ánimo nuestro es hacer, digamos, espacios que sean, pues, ojalá bastante claros. Obviamente tenemos un interés comercial de nuestro tipo de software, pero más allá del software que nosotros manejamos, buscamos es que las personas que nos están viendo, pues también queden, digamos, muy contextualizadas pues, de la norma, de lo que hay que hacer, de la forma de hacerlo, que es vía portal o vía ERP, que no hay que incurrir en tantos gastos, que se den cuenta que es un proceso que es económico, que es sencillo, que deben preguntar a un proveedor tecnológico, más allá de nosotros que le deben preguntar a cualquier proveedor tecnológico para saber si tiene una oferta buena, porque el precio no es la variable más importante, no es si es gratis o me lo hace muy barato, te lo doy como sugerencia. Nosotros somos muy económicos, pero el tema del precio no es la variable importante. Miren tipo de estabilidad de plataforma, miren esquemas de seguridad, miren si les incluye la firma electrónica, miren si les incluye actualizaciones de la DIAN. ¿Por qué actualizaciones de la DIAN? Porque cada producto va a ir aumentando en versiones y cada vez que aumenta la versión o se actualiza, el proveedor tecnológico puede decirle, esa actualización me costó X dinero, por favor págueme tanta plata por actualizarle el software. Nosotros incluimos actualizaciones sin costo ilimitadas. Eso fue un dolor de cabeza en Chile, fue un dolor de cabeza en México porque los contribuyentes no tuvieron eso presente al principio y continuamente los productos del ecosistema iban cambiando de versión e iban teniendo cobros por cada actualización. Ejemplo, facturación electrónica en Colombia está en la versión 1.8, en México está en la versión 4.0. Facturación electrónica va sacando diferentes versiones en los próximos años. Cada versión nueva es una actualización que si el proveedor tecnológico no le incluye actualizaciones, le va a estar cobrando permanentemente. Como pasó el año pasado, cuando sacamos la versión 1.8 de la DIAN, los proveedores empezaron a cobrar platas por actualizar la versión. Eso no debería pasar. Por eso les sugerimos tener especial cuidado a la hora de realizar una cotización. Respondo aquí las últimas dos preguntas. Luz María Salazar. En la nómina electrónica los porcentajes de los recargos no dan correctamente adicional. A esto faltan unos conceptos, ¿cómo los podemos solucionar? Nosotros hemos hecho varias actualizaciones en el software y tenemos más de 4 entregas. Este lunes puntualmente hicimos unas actualizaciones al software, sería revisar el caso puntualmente. Si nos dejan los datos, Luz María, por aquí con el teléfono de Juliana Libreros, en este que está aquí en pantalla, lo podemos revisar puntualmente porque te debe dar exactamente las liquidaciones de la DIAN. Y a Elena, si requiere asesoría no me puedo comunicar, aquí están los teléfonos, el 319-442-0394. Y aquí los pone Juliana, igualmente. Entonces, a todos muchísimas gracias, espero que haya sido claro, que haya sido concreto, que ojalá hayamos resuelto pues, bastantes dudas, inquietudes. La grabación la enviamos. Bueno, nosotros ahora, terminando este proceso de nómina, vamos a adelantar documentos soporte, que son los pagos de las cuentas de cobro. Recuerden que el documento soporte para dar una hora de introducción son los pagos que hacemos a los no obligados a facturar, que son básicamente esas cuentas de cobro que estamos recibiendo, en términos prácticos. Entonces, si yo tengo una persona que me arregló una silla, que me arregló el aire acondicionado, que es un ejecutivo que le pago por cuenta de cobro, todos esos pagos, como quiero que sean deducibles, debo hacerlos por documento soporte. Y ese documento soporte ya existe en Colombia, en papel, ya hay una resolución para eso, pero va a ser electrónico, o sea, por medio de plataforma, a partir de mayo de este año. Por eso es importantísimo que empiecen a diferenciar los pagos de cuentas de cobro de los pagos de nómina, de los proveedores que sí les pasan factura electrónica, porque la suma de los tres son los costos deducibles a sus ingresos, que son las facturas, y la resta de esos costos a los ingresos da la base para liquidar los impuestos de cara a la DIAN. Por eso es tan importante el buen manejo de los costos de deducciones e igualmente de la facturación. A todos, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos y bueno, espero que haya sido bastante claro. Hasta luego.